Listo. Ahora, imagínate que estamos interesados en otro tipo de producto notable, pero esencialmente con los binomios. Ya nos dimos cuenta que a más b al cuadrado en realidad es a cuadrada más 2ab más b cuadrada. Eso ya lo sabemos. De hecho, si es a más b al cubo, también ya tenemos formulita. Es a cúbica más 3 veces a cuadrada b más 3 veces ab cuadrada más b cúbica. Ya tenemos formulita. Ahora, la pregunta sería, ¿cómo desarrollar a más b a la cuarta potencia? O sea, buscar una alternativa, quizás a más b a la quinta potencia. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, para este tipo de ejercicios vamos a necesitar del binomio de Newton. Y la pregunta sería, si nosotros somos capaces de hacer una formulita para llegar a más b a la n, pues ¿cómo sería esa fórmula? Estamos interesados en eso y es lo que nos dice el binomio de Newton. ¿Qué va a ser el binomio de Newton? En realidad es una generalización de cómo desarrollar un binomio a la n potencia. Entonces, la fórmula está muy rara, demasiado rara. Aquí tenemos la fórmula. Es a más b a la n es igual a la suma de 0 a n de n en k o K en N, no sabemos. ¿Qué significará esto? Entonces, la idea sería entender que el binomio A más B a la N, en realidad, pues sería desarrollar todo esto. Y esta es una fórmula general para desarrollar cualquier binomio, o sea, A más B a la 3, a más b a la 4. Todos estos se pueden resolver con esta formulita, pero comprender esta fórmula así es un poco compleja. Entonces, vamos a procurar hacer otro análisis. Ok, entonces, en este caso, para hablar del binomio de Newton, vamos a ponerle nombre a esta expresión, n sobre. A esta expresión le vamos a llamar coeficiente binomial y lo vamos a definir de esta forma. N sobre K es igual a N con este simbolito sobre K con este simbolito por N menos K con este simbolito. A este simbolito le vamos a llamar factorial y el factorial de un número es multiplicar el número por todos sus antecesores hasta llegar al 1. Nota, algo importante, esto no es la definición, esto es como una fórmula. Porque a veces escuchas, ¿qué significa el factorial de un número multiplicar por todo? No, no es la definición. Si yo quisiera hablar de la definición de factorial, tardaría un poco más. Así es que no es de nuestros intereses. ¿Alguna observación? Por definición, el factorial del 0 va a ser siempre 1. De manera que si yo quiero hablar de factoriales, por ejemplo, 3 factorial, simplemente es multiplicar 3 por 2 por 1. O sea, todos los antecesores hasta llegar al 1. El 4 factorial sería igual a 4 por 3 por 2 por 1. El 7 factorial sería 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 y por 1. Y el 0 factorial pues siempre va a ser 1 por definición. Entonces, eso se refiere con el factorial de una cantidad n. Entonces, si yo quiero hallar el coeficiente binomial, pues podría tener ejemplos de este estilo. 5 sobre 3, ¿no? Entonces, este juega el papel de n y este juega el papel de k. Por definición sería 5 factorial sobre 3 factorial y hago la diferencia. 5 menos 3 factorial. Y eso es 5 factorial sobre 3 factorial y 5 menos 3 es 2 factorial. ¿Y quién es 5 factorial? 5 por 4 por 3 por 2 y por 1. ¿Y quién es 3 factorial? 3 por 2 por 1. ¿Y quién es 2 factorial? 2 por 1. Nota que este 3 se cancela con este con este con este y solo me quedaría 5 por 4, 20 sobre 2 por 1, 2 y eso es 10. Entonces, recordar, el factorial de un número es multiplicar por todos sus antecesores. Por ejemplo, podríamos tener 9 tomados, bueno, el 3, no voy a usar ese término por ahora, 9 sobre 3, ¿no? Necesitamos ese coeficiente.
En este caso, siempre es 9 factorial, 3 factorial y la diferencia, 9 menos 3 factorial. Y aquí ya puedes hacer un montón de cuentitas, pero la idea sería facilitar esto. El coeficiente binomial se puede obtener más como directo. Por ejemplo, 5 sobre 3. En este caso yo te voy a pasar un truco. El 3 te indica el número de factores de n factorial. Es decir, si son 3, quiere decir que vas a poner 5 factores del 3, o sea, 5 por 4 por 3. Y ya, nada más 3. Y abajo pones 3 factorial, 3 por 2 por 1. Y ya no es necesario hacer la formulita. Este es un pequeño truco. Se elimina el 3 y sería 5 por 4, 20, 2 por 1, 2 y eso es 10, lo que teníamos acá. ¿Te diste cuenta? Es una forma muy práctica de hallar el coeficiente binomial. Pero me dirás, ¿por qué vamos a utilizar el coeficiente binomial? Bueno, el coeficiente binomial va a ser muy útil para el binomio de Newton cuando yo hable del término K, digamos, o el résimo término. Por ahora, solo quiero que te quedes con esta definición. ¿Qué es el binomio de Newton? Bueno, el binomio de Newton es una fórmula para desarrollar binomios a la n potencia. ¿Cuál va a ser la fórmula? Esta fórmula. Pero es muy compleja. Mucho. Vamos a dar una alternativa diferente. Pero antes de dar la alternativa diferente, necesitamos que aprendas este concepto del coeficiente binomial porque lo vamos a usar demasiado. Entonces, puedo poner uno más. El coeficiente binomial de 3 y 1. Entonces sería, este me indica el número de factores que voy a poner del 3 factorial. O sea, sigo 3, 2, 1 y ya. Pero como dice que solo me quede con 1, entonces solo sería el 3. Y divido entre el 1 factorial. El 1 factorial es 1. Y eso sería 3. Vamos a practicar esto. Ok, recuerda, el coeficiente binomial n sobre k es n factorial, k factorial y la diferencia de estos, n menos k factorial. Pero podemos tener 9 sobre 4 y en lugar de hacer 9 factorial entre 4 factorial y después 9 menos 4, para evitar trabajar de más, pues 9 sobre 4 lo podemos hacer así. Nos dice 4 factores del 9, es decir, empiezo 9 por 8 por 7 por 6, 4 factores nada más. Y abajo pongo 4 factorial, 4 por 3 por 2 por 1. Y hacemos el cociente. 8 entre 4, todo eso vale 2. 6 entre 3, todo eso vale 2. Entonces sería 9 por 2 por 7 por 2 sobre 2 por 1. Este 2 se elimina y simplemente sería 9 por 2 por 7 o 9 por 2 por 7, 14. ¿Ok? Y eso sería 126. Y ahí ya tenemos el coeficiente binomial. Voy a poner otro. 7 sobre 5. El truco nos dice, son 5 factores del 7 factorial. O sea, es 7 por 6 por 5 por 4 y por 3. Cuento 1, 2, 3, 4 y 5 porque abajo hay 5. Y abajo ponemos el 5 factorial, 5 por 4 por 3 por 2 y por 1. El 5 se va, el 4 se va, el 3 se va y solo sería 7 y 6 entre 2, 3. 7 por 3 es 21. Y ya tenemos el coeficiente binomial. Vamos con el otro, 7 sobre 0. Aquí, pues sería 7 factorial, lo voy a hacer por definición, 0 factorial y sería 7 menos 0 factorial. Entonces el 0 factorial, acabamos de decir que esto siempre va a valer 1. Sería 7 factorial sobre 7 factorial y si tengo lo mismo arriba y abajo, eso siempre va a ser 1. Entonces, otro más, 3 sobre 3. Sería 3 factorial sobre, en este caso sería 3 factorial y la resta, 3 menos 3. Pero eso sería 3 factorial sobre 3 factorial, 0 factorial, pero 0 factorial todo esto vale 1. 3 factorial sobre 3 factorial es 1. Entonces, debes de recordar eso. Simplificando todo, lo único que debemos aprender por ahora es el coeficiente binomial y que el binomio de Newton es una fórmula para binomios a la potencia n, donde n puede ser un entero.
Solo nos interesan los enteros, ¿no? Podríamos hablar de los fraccionarios, pero no queremos extendernos más, ¿no? Entonces, recuerden esta formulita.